sus Biblias, hermanos, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Mateo 4, 17. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si ustedes han estado siguiendo las noticias, se habrán dado cuenta seguramente de que el presidente de los Estados Unidos está metido en un problema de inmoralidad muy grande, muy feo, podemos decir. Es un problema de inmoralidad que no podemos decirlo, detallarlo tanto por respeto a nuestros jovencitos, nuestros niños, pero seguramente usted se ha enterado de esto. Y esto, hermanos, nos demuestra que en toda la historia del hombre, la inmoralidad ha sido una constante en la vida de todos los pueblos. Hace unos días, platicando con mi esposa sobre este asunto, yo le comentaba y le decía que la inmoralidad ha ido en aumento cada vez más, y me decía, bueno, pero ¿qué pasaba en Sodoma y Gomorra? Y tenía razón. Sodoma y Gomorra estaba cargado de inmoralidad. Sin embargo, hoy podemos ver, hermanos, que la inmoralidad ha ido creciendo cada vez más en nuestra sociedad. Pero no únicamente, como les digo, en este tiempo. También en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el mismo emperador, así como ahorita el presidente del país más poderoso del mundo está metido en un acto de inmoralidad, así también en aquel tiempo el emperador de Roma era un emperador muy inmoral, con las mismas características, con el mismo tipo de inmoralidad que está cometiendo, o que se dice que ha cometido el presidente de los Estados Unidos. No podemos afirmarlo tampoco porque todavía no hay pruebas contundentes, supuestamente, pero todo apunta a que pudiera ser de esa manera. Sin embargo, no podemos nosotros asegurar eso, pero sí podemos nosotros decir, hermanos, que en estos tiempos las enseñanzas morales bíblicas han ido perdiendo esa influencia que tenía en tiempos anteriores en las conciencias de nuestra cultura. El día de hoy nuestra sociedad rechaza, distorsiona o simplemente le da la espalda a todo lo que tenga que ver con la enseñanza de Dios. Y aquellos pocos que aún conservan las enseñanzas que les dieron sus padres, hablan de religiosidad, pero la hablan sin bases escriturales. Se han amoldado a una religión de costumbres y de ritos sin sentido. Hablan del pecado, pero lo hablan sin arrepentimiento. Usan el nombre de Dios, pero lo usan únicamente de acuerdo a cómo lo redefinen, de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a lo que les es provechoso para ellos. La moral ya no se rige por lo que dice la palabra, sino por lo que dicta la emoción. El pecado no se lamenta, el pecado se celebra, y la fe cristiana no se respeta, se ridiculiza. Tal parece que las tinieblas han vuelto a ocupar el lugar de la sociedad. Pero esto, como les comento, hermanos, no es nada nuevo. También en la época de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio de Mateo, nos demuestra que así como nuestro mundo vive hoy en un valle de sombra de muerte, Galilea también era una tierra de tinieblas, marcada por la ignorancia, el pecado y la confusión. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no evitó ir a Galilea, sino que por el contrario, la eligió como un lugar donde comenzar su ministerio. Porque el Evangelio es para los necesitados, para los quebrantados, para los que viven en pecado. No es para los que creen que viven en santidad.
El Evangelio es llevado hacia aquellos que realmente reconocen que son pecadores. Y esto, hermanos, a pesar de la situación que se vive de inmoralidad en nuestra época, nos da esperanza, porque no importa cuán oscura sea una sociedad, si Cristo es predicado, la luz puede brillar. Y también nos da un llamado, que como iglesia nosotros no debemos escondernos, sino que debemos levantarnos y proclamar, como dijo nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no suavizó su discurso para agradar a las personas, para estar de acuerdo a la cultura. Él no ajustó su evangelio a la sensibilidad de la sociedad. Él proclamó la verdad. Esa verdad que dice que sin arrepentimiento no hay entrada al reino. El problema de nuestra sociedad no está en la política ni en la economía, sino en el corazón del hombre. Puede haber cambios en gobiernos, buenas intenciones de políticos, sin embargo, no puede haber un cambio en la sociedad mientras el corazón del hombre esté endurecido, mientras no le resplandezca el mensaje del Evangelio. Pero así como nuestro Señor Jesucristo, por medio de la proclamación del Evangelio, brilló en aquel tiempo, en aquella época también de inmoralidad, así también nuestro Señor Jesucristo está presente hoy y puede brillar en una generación decadente, oscurecida, confundida. Así, las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo expresaba en Galilea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, son las mismas palabras que nosotros debemos de proclamar para que las personas puedan entrar al reino de los cielos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga esta predicación. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que tú nos dejas y sobre todo pedirte, Señor, que nos des corazones dispuestos a recibirla. Que no únicamente quede como una enseñanza en nuestra mente, sino que transforme nuestro corazón, que nos haga ver nuestra condición para poder nosotros realmente sentir si estamos caminando de acuerdo a tus benditos propósitos. Pedimos también por aquellos que puedan escuchar este mensaje, que aún no te conocen, que vengan a ti con corazones arrepentidos para poder tener entrada en el reino de los cielos. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En nuestra predicación anterior vimos acerca cómo dice la Escritura que Jesús oyó que Juan el Bautista había caído preso y supo que era el momento determinado por Dios para iniciar su ministerio. Aquí en Mateo capítulo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el libro de Marcos, vayan ahí hermanos, Marcos capítulo 1, en Marcos capítulo 1 y versículo 14, hablando de este mismo tema que habla Mateo, dice el Evangelio de Marcos, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Así que el tiempo estaba cumplido. No fue algo que nuestro Señor Jesucristo hizo de manera arbitraria, sino que Jesús decidió iniciar su ministerio en Galilea porque el tiempo se había cumplido, era el momento preciso. Y decide iniciar su ministerio en Galilea por razones teológicas, razones proféticas,
estratégicas, geográficas también, debido a dónde se encontraba Galilea, la situación de pecado de Galilea. Todo ello era el momento en que Jesús iniciaba su ministerio. Este hecho no era algo circunstancial, no era algo accidental, sino que era parte del plan soberano de Dios. Haciendo un poco de contexto para entrar en nuestra predicación, dice que Galilea era llamada también Galilea de los gentiles. Estaba en la región del antiguo territorio de las tribus de Zabulón y de Neftalí, que eran las tribus que habían sido primeramente invadidas por los asirios. Así que la profecía de Isaías nos habla acerca de que en esa tierra, que era considerada por los judíos como una tierra maldita por haber sido los primeros invadidos por los asirios, Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo a predicar en ese lugar primeramente. Jesús comienza su ministerio ahí para cumplir esa profecía y demostrando que era la luz prometida para un pueblo en tinieblas. Estaba él cumpliendo la profecía del profeta Isaías cuando habla que el Mesías vendría como una luz a esa tierra donde estaba la oscuridad. Jesús comienza su ministerio proclamando con autoridad la palabra de Dios. Y eso significa que el mensaje que Jesús daba no era una sugerencia, él no sugería, él proclamaba. Él proclamaba, así como los heraldos de los reyes llegaban a los lugares a proclamar los edictos y las ordenanzas del rey, así nuestro Señor Jesucristo proclamaba con autoridad la palabra, porque Él era el rey. ¿Qué mayor autoridad podía tener de eso? Él era el soberano, eran las órdenes del soberano. Arrepentíos, decía el Señor. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio no fueron Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Tampoco sus palabras eran ven así como eres, que Dios te recibe. Ni mucho menos sus palabras eran Dios odia el pecado, pero ama al pecador, así que así como eres, ven porque Dios te ama. Esas no eran las palabras de Cristo y no son las palabras del Evangelio. Sus primeras palabras fueron arrepentíos. Esto nos indica que el arrepentimiento no es opcional, sino que es la puerta de entrada al reino. En este pasaje lo que está haciendo Jesús es retomando las palabras de Juan el Bautista cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora este mensaje, a diferencia del de Juan el Bautista, es hecho con la autoridad que le daba de ser el rey que promulgaba este mensaje de salvación. Jesús es Dios, Jesús es Rey, Jesús es el Salvador y su mensaje tenía un poder para penetrar en los corazones más endurecidos de todos los pecadores. La palabra griega utilizada aquí para arrepentíos es un derivado de la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente o de pensamiento. Esa es la palabra utilizada aquí. La palabra hebrea para arrepentimiento quiere decir una vuelta, quiere decir una vuelta completa. Pero aquí el griego nos habla de un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Y en el contexto en que Jesús lo dice y como se traduce en el Nuevo Testamento, no se refiere únicamente de un cambio intelectual en nuestra mente, de un cambio de conocimiento, sino que se refiere a una transformación profunda en el corazón y en la dirección de la vida. Esa es la palabra metanoia. Un cambio completamente, un cambio radical. El arrepentimiento no solo se trata de sentir un remordimiento por algo que hayamos hecho,
Esto va más allá. Esto se trata de abandonar el pecado y de volverse radicalmente a Dios. Eso es lo que implica la palabra arrepentimiento. El cambio de todo, un cambio completo en nuestra mente, en nuestras actitudes. Lo que antes éramos, ahora ya no somos. Lo que antes pensábamos, ahora ya no pensamos. Lo que antes amábamos, ahora aborrecemos, que es el pecado. Pero debe de haber un cambio, debe de haber esa metanoia, ese cambio de actitud y de mente. El arrepentimiento es el resultado de reconocer que estamos en una bancarrota espiritual. El arrepentimiento debe de ser un acto de humildad que nos lleve a entender que nosotros somos incapaces de salvarnos por nosotros mismos, ni por nuestros méritos, ni por nuestras obras. Ese debe de ser el genuino arrepentimiento. Y a esto se refirió nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte cuando dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no hay humildad en el corazón, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Porque el arrepentimiento y la fe son las dos caras de una misma moneda, son la misma llave. Son la llave que nos da acceso al reino de los cielos. Siempre antes de la fe debe de venir el arrepentimiento, porque de otra manera no puede haber una fe en un corazón. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Hay una unión inseparable entre el arrepentimiento y la fe. Nadie puede decir que tiene fe en Dios si previamente no ha habido un cambio en su mente, no ha habido esa metanoia, no ha habido esa transformación en él. No puede decir que tiene fe en Dios. Y aun cuando lo digan, se están refiriendo a otro Dios, pero no al Dios de la Biblia. Cuando la gente dice: es que yo tengo fe en Dios, y no ha entregado su corazón a Cristo, dice uno: dime en cuál Dios, porque no es al Dios de la Biblia. Es a un Dios que tú te has hecho a tu imagen, es un Dios que tú te has hecho a tu conveniencia, pero no al Dios que menciona la Biblia. Es como aquel capitán de un barco que sabe que va derechito a un huracán que va a destrozar la nave. Él no cambia unos grados de rumbo, él cambia completamente, él se transforma la ruta y agarra otra ruta porque sabe que va derechito a la destrucción. Y así debe de ser el corazón del hombre. El hombre debe de entender que mientras no haya un arrepentimiento de su pecado, va derechito a la condenación, va derechito a la destrucción de su alma. Debe cambiar completamente su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar, y venir entonces y arrepentirse. Dice el versículo 17, Mateo 4, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, o reino de Dios, es uno de los temas centrales de la predicación de Jesús. Y el que Mateo llame reino de los cielos, y tanto Marcos como Lucas lo llaman el reino de Dios, es porque el evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos, y los judíos evitaban decir el nombre de Dios para no blasfemarlo. Recuerden cómo los israelitas desde los tiempos del Antiguo Testamento trataban de llamar a Dios por diferentes maneras, pero no utilizar el nombre de Dios para evitar blasfemarlo. Y es por ello que Mateo nos habla acerca del reino de los cielos con esa intención de evitar utilizar el nombre de Dios de manera directa, pero tanto el reino de los cielos como el reino de Dios es el mismo en los evangelios, en la Escritura. El reino de los cielos pudiéramos definirlo de la siguiente manera. El reino de los cielos o reino de Dios es un reino espiritual que está representado en la tierra por la iglesia de Cristo
gobernada por Él y conformada por hombres y mujeres elegidos por Dios y regenerados mediante el poder del Espíritu Santo, y que aun cuando ya está establecido en la tierra y en operación, no alcanzará su culminación sino hasta la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Déjenme tratar de discernir esta definición. El reino de los cielos dice que es un reino espiritual representado en la tierra por la iglesia de Cristo y gobernada por Él. Debemos para no confundirnos, hermanos, debemos de ser claros, muy claros en esto. El reino de los cielos no es la iglesia. Al menos no la iglesia visible, y ustedes entienden de eso porque lo hemos tratado, pero vamos a tratar de desmenuzarlo para aquellos que nos están viendo y que no han entendido acerca de la iglesia invisible, la iglesia visible. La iglesia visible son todos aquellos que se congregan en la iglesia. Aquí nosotros, todos los que estamos aquí, somos la iglesia visible. Sin embargo, la iglesia invisible está formada únicamente por aquellos que realmente han sido transformados sus corazones, han sido redimidos por la sangre de Cristo y que se congregan en la iglesia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En que en las iglesias no todas las personas han sido convertidas. Aun cuando se congregan en las iglesias, no todas las personas han sido convertidas. Por lo tanto, cuando se refiere aquí en la definición que el reino espiritual, que el reino de los cielos es el reino espiritual representado en la tierra por la iglesia de Cristo, se está refiriendo a la iglesia invisible. Únicamente aquellos elegidos por Dios para vida eterna que han entregado su corazón a Cristo. No todos los que asisten a una iglesia, porque no todos los que asisten a una iglesia son salvos. Eso es. ¿Por qué es peligroso que nosotros confundamos que el reino de los cielos es la iglesia en general, todas las personas que asisten a la iglesia? Porque esto ha dado lugar a muchas enseñanzas, muchas doctrinas falsas que han adoptado las iglesias. Por ejemplo, la iglesia católica cree que ellos son los representantes del reino de Dios en la tierra y que el Papa es el representante de Cristo sobre la tierra, y eso es una mentira. Eso no es cierto. Él tampoco es el vicario de Cristo, no es el sustituto de Cristo. Esto ha dado lugar entonces a confusiones que llevan a malas enseñanzas. Los testigos de Jehová en sus lugares de asamblea le llaman el salón del reino. Pero ¿cómo le pueden llamar el salón del reino si ni siquiera reconocen a Cristo como el Rey? Entonces, por lo tanto, hermanos, tenemos de ser nosotros muy sabios en entender esto. El reino de los cielos sí está representado en la tierra por la iglesia verdadera de Cristo, la iglesia invisible, aquellos que únicamente han entregado su corazón a Cristo. Ya es lo que nos dice la definición: conformadas por hombres y mujeres elegidos por Dios y regenerados mediante el poder del Espíritu Santo. Esa es la iglesia invisible. Y luego dice la definición: y aun cuando ya está establecido en la tierra y en operación, no alcanzará su culminación sino hasta la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria. Eso es lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. El reino de los cielos está establecido en la tierra, pero todavía no ha llegado a su culminación. Esa culminación va a ocurrir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga en gran poder y gloria, entonces se dará la consumación del reino. Va a ser un reino no milenial, no de 1000 años, escueto, como dicen los premilenialistas. Un reino eterno, ese es el reino de Cristo. Siendo el reino de los cielos, entonces, seguimos con el tema, siendo el reino de los cielos un tema prominente en la predicación de Jesús, es de comprenderse por qué Mateo le dedicó gran parte de su evangelio para presentarlo.
Mateo utiliza los 13 primeros capítulos para identificar todos los elementos del reino, incluyendo por supuesto al rey y a Jesús y a su progresivo desarrollo ministerial. Vamos a ver entonces, hermanos, cómo en estos 13 capítulos, por supuesto sintetizados, vamos a ver cómo Mateo identifica o va desarrollando el reino de los cielos para que nosotros podamos comprenderlo. En el capítulo 1, Mateo inicia con la genealogía de Jesús, con la genealogía del rey. Y era necesario que iniciara Mateo con esa genealogía para que demostrara la procedencia genética de Jesús, que procedía del rey David. Porque para los judíos el término hijo de David era referido únicamente al Mesías. Cuando a alguien se le denominaba hijo de David, o más bien a nadie se le podía denominar hijo de David, sino únicamente al Mesías. Lucas capítulo 18, versículo 38 dice: entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No hay duda entonces que nuestro Señor Jesucristo era el descendiente de David, prometido en las Escrituras como el rey que reinaría para siempre. El capítulo 2 de Mateo muestra su reinado universal, espiritual y divino, el reinado de Jesús. Los magos de Oriente llegaron buscando al rey de los judíos para adorarlo, no era para reverenciarlo. Cuando llegan los magos de Oriente dicen: hemos venido a ver al rey de los judíos para adorarlo. Y la adoración únicamente se da a Dios, no se da a ninguna otra persona. Por lo tanto, Mateo nos está dando a conocer aquí que el reinado de nuestro Señor Jesucristo era un reinado espiritual y divino, no un reinado del mundo, sino un reinado que venía de parte de Dios. En el capítulo 3, Juan el Bautista anuncia la llegada del reino. Como un heraldo, proclama que el rey ha llegado y reconoce a Jesús como el enviado de Dios, y en este mismo capítulo se confirma la coronación del rey por medio del Espíritu Santo y del Dios Padre durante el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 4, Mateo narra la primera derrota que Jesús le da a su adversario, el diablo, mostrando con ello que Jesús es el Rey Todopoderoso. En los capítulos 5 al 7, en el llamado el Sermón del Monte, el Rey, nuestro Señor Jesucristo, da los estatutos y ordenanzas que rigen a los súbditos del reino. Esto no es el Sermón del Monte, no es un mensaje profético para un reino milenial que no va a existir. El Sermón del Monte son los estatutos y las ordenanzas actuales para todos los súbditos de ese reino, para todos nosotros. Y esto les comento porque en el premilenialismo, algún tipo de premilenialismo, creen que el Sermón del Monte no es para este tiempo, no es para nosotros, sino para un futuro reino milenial. Pero eso no es así. El Sermón del Monte es para nosotros, para aquellos que pertenecen al reino. Porque un reino debe de tener un rey, un reino debe de tener leyes, y entonces nosotros, si estamos en el reino, tenemos que cumplir con todas aquellas leyes. Todo aquel que esté en el reino de los cielos debe de obedecer al Señor incondicionalmente. Porque para entrar al reino de los cielos no basta únicamente como reconocer a nuestro Señor, a Jesucristo como nuestro Salvador, sino que reconocerlo como nuestro Señor. Y en eso fallamos muchas veces.
Queremos únicamente tener a un Salvador de nuestras almas, pero no queremos reconocerlo como nuestro Señor. Omitimos todas las ordenanzas de Dios. Desobedecemos las cosas que vienen en la Escritura como si realmente no fueran para nosotros. En los capítulos 8 al 9, los hechos de Jesús anuncian de manera real y palpable su reinado, su poder. Expulsa demonios, sana enfermos, calma tempestades, perdona pecados. Y ese es el poder que únicamente tiene un Rey universal y divino. Es el cumplimiento de las profecías del Mesías que habría de venir, del Mesías que vendría, sanaría enfermos, levantaría paralíticos. Todo ello se demostró con los hechos de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 10 nos muestra a Jesús como Rey cuando elige a los ministros de su reino, a los apóstoles, a los discípulos. Él les da poder, les da la comisión, los prevé de los riesgos que van a tener y les habla también de las recompensas que obtendrían por seguir a Él como Rey. Demuestra también su reinado al transmitirles el poder que Él mismo tenía. En el capítulo 11, ante la duda de Juan el Bautista sobre su identidad de Mesías, Jesús le hace ver con hechos, les dice, vayan y díganle a Juan todo lo que están viendo, todo lo que yo hago, y con eso demostraba que era realmente el Mesías profetizado en las Escrituras. Y en los capítulos 12 y 13, ante el rechazo de los judíos a su evangelio, Jesús decide hablarles en parábolas. Y decide hablarles en parábolas porque Él mismo dice que para ellos no estaba concedido el conocer el misterio del reino de los cielos. El corazón endurecido de aquellos judíos es dejado endurecerse más para no recibir el mensaje del reino de los cielos. Y como vimos, hermanos, en este capítulo, Mateo nos ha dado un panorama muy amplio sobre lo que es la inauguración del reino de los cielos. Ahora vamos a ver 3 verdades fundamentales sobre este reino. La verdad número 1 es que el reino es inaugurado por Cristo. El reino de los cielos no es un producto de la imaginación humana, de la literatura. A alguien se le ocurrió escribir acerca del reino de los cielos. El reino de los cielos es la realidad del gobierno soberano de Dios manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 4:17, Jesús anuncia el reino se ha acercado, y esto significa que es el mismo Cristo el que ha venido como Rey. La encarnación de Cristo marca el comienzo del reino, donde Dios cumple su promesa dada al ser humano en Génesis capítulo 3:15, cuando prometió que de la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesús es el Hijo de Dios encarnado, es el Rey que trae el reino. Su venida, su sacrificio, su muerte expiatoria y su resurrección victoriosa son el fundamento del reino de los cielos. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este reino no es establecido por el poder humano, sino por la obra soberana de Dios en Cristo. Cristo es el centro, Cristo es el Rey que reina con justicia y gracia, y fuera de Él no hay entrada al reino. No hay manera de entrar a ese reino si no es por medio del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el mismo. Verdad número 2, el reino exige arrepentimiento y fe. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio.
La proclamación que hace Jesús no es solo un anuncio, es un mandato. Arrepentíos y creer en el Evangelio. El reino de los cielos no se trata de una asociación, no se trata de un club al cual podamos nosotros entrar por méritos propios, ni tampoco se trata de un reino terrenal el cual nosotros podamos conquistar por nuestras obras. El reino de los cielos es un reino espiritual y exige un corazón transformado por el poder de Dios, por la gracia de Dios. El arrepentimiento, como ya vimos, es el reconocimiento de nuestro pecado y nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos. Porque como pecadores, nosotros estamos expuestos a la justa ira de Dios, separados de Él por nuestra rebelión. Romanos capítulo 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio del Reino nos llama a volvernos a Dios, confesarnos nuestros pecados y confiando en Cristo como nuestro Salvador. Y verdad número 3, el reino se consumará en gloria. Aunque el reino de los cielos ya fue inaugurado, aún así no está plenamente consumado, ya lo vimos, es el sí o el ya, pero todavía no. Estamos esperando nosotros la consumación del reino. Cristo reina ahora, pero aún hay rebelión, pecado, sufrimiento en el mundo. Sin embargo, la Escritura nos asegura que el reino de los cielos tendrá su cumplimiento cuando Cristo regrese en una única segunda ocasión en poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 nos da esa visión gloriosa de ese futuro reino eterno que viene nuestro Señor Jesucristo ya en su soberanía a cumplir. Y con esto podemos concluir de la siguiente manera, hermanos. Jesús no comenzó su ministerio con una invitación suave, con promesas superficiales de felicidad, sino con una orden urgente y solemne. Arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este llamado no ha cambiado. Este llamado no fue únicamente para Galilea, sino también es un llamado para nosotros el día de hoy. El reino de los cielos no se trata de un lugar geográfico establecido, sino que es el reino de Dios que está en cada uno de los corazones de aquellos que hemos sido transformados por el poder regenerador de Dios. Pero únicamente podemos entrar a ese reino no por religión externa, no por obras, no por nuestra moralidad. Al reino de los cielos se entra únicamente por el arrepentimiento de nuestros pecados, el cambio de nuestra manera de ser y el poner nuestra fe en el verdadero y único Rey, nuestro Señor Jesucristo. Arrepentirse no es simplemente sentirse mal de cometer pecado. No es simplemente sentirse mal de la manera en que estamos actuando. Arrepentirse es volver realmente nuestro corazón a Dios. Dejar toda la vida de pecado. Dejar toda aquella carga que nos ha estado estorbando siempre. Arrepentirse es renunciar el pecado con santidad, con tristeza, pero con tristeza no de estarnos apartando de Él, con tristeza de ver todo lo que hicimos en nuestra vida pasada. Por eso el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero no los que lloran por causas del mundo. Bienaventurados cuando nosotros lloramos por cómo nuestra vida ha sido arrastrada por el pecado y aún sigue siendo arrastrado y muchas veces no entendemos. Eso es el verdadero llanto, esa es la tristeza, ese es el arrepentimiento
que es para glorificar a Dios. El arrepentimiento no es una obra que ganamos. El arrepentimiento es una gracia que Dios nos concede, porque hasta el arrepentimiento nos lo concede Dios. Por si quizá, dice la Escritura, Dios les concede el arrepentimiento. Es una gracia de Dios. Y así es como lo tenemos que ver nosotros, hermanos, como una gracia. Como la gracia de Dios para arrepentirnos. ¿Qué aplicación podemos tener para nuestra vida? Si tú, hermano, has descuidado tu vida espiritual, tal vez quizá ya hiciste una profesión de fe, pero tu corazón sigue siendo el mismo, tu actitud sigue siendo la misma, no has cambiado en nada, únicamente tienes conocimiento, asistes a la iglesia por alguna razón, por costumbre, no lo sé, pero vives en la distracción, en la mundanalidad, en el pecado, en la apatía. Recuerda que el arrepentimiento no es solo la puerta de la entrada al reino, sino que es un camino continuo que nos va llevando hacia esa entrada al reino. Si tú has descuidado tu vida espiritual, vuélvete al Rey. Vuélvete a transitar por ese camino, no con excusas, no con pretextos, sino con lágrimas de arrepentimiento y de verdadera fe. Pídele a Dios que cambie tu corazón, que realmente te haga una nueva criatura. No te confíes en que únicamente hiciste una profesión de fe. No confíes en que participas en la iglesia de todas maneras. Eso no te va a salvar. Te va a salvar el cambio de actitud, la metanoia que haya en tu corazón. Nosotros como iglesia siempre debemos de tener ese mensaje, nunca sustituir el mensaje del arrepentimiento por algo cómodo. Nosotros tratamos de predicar siempre el arrepentimiento, el pecado, nunca tratamos de hacer que la gente está bien como está. Nunca tratamos de hacer que no te preocupes, Cristo te ama. Eso no va a salvar a las personas. Los va a salvar cuando realmente se le confronte con su pecado, y nosotros como iglesia debemos de estar constantemente predicando de eso. Es cierto que Dios nos ama, es cierto que Dios nos cuida, que Dios nos provee, es cierto todo eso. Pero lo principal es que nosotros veamos cómo está nuestro corazón ante Dios. Y si tú, amigo, que nos ves o nos escuchas, aún no conoces de Cristo, hoy es el día en que Dios, el Rey del reino, te está llamando, está proclamando el mensaje: arrepentíos. Y hazlo hoy, no mañana. No busques decir, primero voy a arreglar mi vida para poder acercarme, no soy digno. No, nadie es digno. Nadie es digno de acercarse a Dios. Pero el llamado de Jesús ahí está y es urgente. Arrepiéntete y cree. Porque no hay otra entrada al reino si no hay una renuncia al pecado. No hay salvación sin rendición. Si no conoces a Cristo, clama a Dios por un corazón nuevo. Humíllate ante el Rey y Él te va a salvar. Cristo tiende las manos a todo aquel que viene a Él. Vamos a orar.